La ruta de los conventos dominicos en Oaxaca cuenta con un centenar de parroquias, templos y conventos de extraordinaria arquitectura virreinal, construidos a lo largo del Camino Real, ruta obligada que unía la Ciudad de México con Guatemala. Los reinos de la Mixteca oaxaqueña comparten una historia en común que, si bien corre en paralelo con la de la conquista española, se remonta a varios siglos antes. Este era el corredor de comunicación entre las culturas teotihuacana y la mixteco-zapoteca, en este caso la mixteca, ¿verdad? Que hacía un corredor con Teotihuacán en los primeros años de nuestra era. Toda esta zona pues, está ligada a grandes alfareros que permiten crear pues, una economía comercial que llega al norte con Teotihuacán en la época clásica, digamos, del siglo I, el siglo VII, y hacia el sur con los mayas. Previo a la llegada de los españoles, la zona se distinguía por su riqueza y comercio floreciente. Es una organización social de pequeños reinos que de alguna manera han tenido han podido sobrevivir a base de convivencia y han ido expandiendo su área de dominio hasta la zona zapoteca, ¿no? Que de hecho tienen dominada en ese momento. Un territorio también pródigo en recolección de oro, en minas de sal, minas salinas más bien, que es lo que se explota después en la colonia, y vastos campos de vega, con gran irrigación. La Mixteca tenía algo que los españoles buscaban con ahínco: oro. Es realmente Oaxaca el único punto donde veo ahora. De suerte que ya hablando de la época colonial o del punto de contacto en el siglo XVI, Oaxaca tiene una muy rápida encuentro con los españoles. Buscando el tan preciado metal, los españoles encontraron una mayor riqueza. Una población extensa, organizada y de una gran sofisticación. Lo valioso, al no encontrar tanto metal como pensaban, era encontrar la fuerza de trabajo y hacerla productiva. Al ser masiva, pues lo que lograban era un gran resultado muy rápido. Eran además expertos artesanos y constructores. Entonces son constructores de adeveras, con una serie de cosas muy sofisticadas, porque construyen, digamos, con canteras muy blandas, que incluso para nosotros son difíciles de entender, porque es casi como, digamos, son como tepetates. Entonces los escalones, las plazas, los elementos arquitectónicos los hacen en tepetate. Caminar descalzo estos suelos suaves, pues es una delicia, o sea, tienen un nivel de sofisticación bastante alto. Uno de los reinos mixtecos de mayor importancia fue Yucundá, o Cerro de la Flor. Se localiza a 2 kilómetros al sureste de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, sobre una montaña que se eleva a 220 metros sobre el valle. La urbanización mixteca se daba en lo que eran las lomas, o sea, las tierras altas, y lo que son los valles eran zonas desde luego de sembradío. Zonas de sembradío inducidos por un juego de terrazas impresionante que todavía se detecta en fotos aéreas, por ejemplo. Todo Tepozcolula viejo, Tepozcolula prehispánico, es una ciudad de cal, pero de bellísimas formas barrocas prehispánicas de cal.
Sabemos que era un centro, que tenía un centro ceremonial y una serie de palacios y casas muy importantes. Ahí murió una cacica, es decir, una mujer poderosa en la época prehispánica que fue reconocida por los españoles para que siguiera ayudándoles de intermediaria y de cobrar tributos, etc. El entierro que se descubrió de esa mujer prehispánica, pero ya muerta en la época colonial, los principios de la colonia, es una ofrenda de más de 1 millón de piezas. Que es una belleza de pequeñas piezas y de estucos que cubrían las estructuras, los espacios religiosos de los habitantes del antiguo Tepozcolula. A la Yucundá, o Pueblo Viejo, llegaron los primeros misioneros alrededor de 1540. Un año después, construyen un primer templo del que hoy solo quedan los cimientos. Los dominicos, al empezar la evangelización de la zona, pues escogieron los centros donde había mayor población. Es el caso de Yanguitlán y el caso de aquí de Tepozcolula. Sin embargo, la distribución tradicional de los reinos mixtecos no convenía del todo a los españoles, quienes preferían fundar nuevos asentamientos más concentrados. Hay que tener aquí en cuenta que los indios no se resistían a bajar de su población antigua Yucundá y tuvieron que hacerlo hacia 1552 por órdenes del corregidor, por órdenes de su cacique. Lo que es interesante de estos poblados y particularmente de Tepozcolula es que, digamos, el que fue el cacique, digamos, el monarca del reino de Tepozcolula, aceptó fundar el nuevo poblado. Eso generó, por un lado, que los españoles y los conquistadores y los religiosos pusieran los ojos en ese sitio para generar un nuevo asentamiento poblacional y poder así manejar esa densidad poblacional para beneficio de los objetivos de la monarquía española. Finalmente tenían una alianza, vamos a decir, con los españoles en este caso, y a la larga, aceptaron fundar los nuevos poblados. Alrededor de 1545, miles de residentes nativos de Yucundá y un puñado de españoles se trasladaron al valle, donde hoy se encuentran San Pedro y San Pablo Tepozcolula. Esa gente, pues, que había construido Tepozcolula Viejo, pues rápidamente fue muy fácil que pasara a construir el Tepozcolula del siglo XVI. Fue como una acción de pasarse de un lugar a otro, de la cúspide de un cerro religioso, porque la gente vivía en la parte más baja, a la parte del valle más propicio, abrigada por las colinas circundantes y con una conexión muy rápida a la costa, porque es el punto intermedio de esta zona de Oaxaca, de la Mixteca oaxaqueña, hasta la costa, que es la Mixteca Baja. Aprovechando el sistema de terrazas que los mixtecos usaban para sembrar, los arquitectos y alarifes, con el poblado en encomienda, se dieron a la tarea de construir el espacio conventual, núcleo de la nueva población. El nuevo poblado tiene unas características muy especiales. Desde luego la mano de obra la ponen ellos, la pone el reino de Tepozcolula, y se forma el nuevo convento con mano de obra mixteca, dirigido desde luego por algún español. Ya para entonces, el conjunto conventual, desde mediados del siglo XVI hacia 1582, podríamos decir, más o menos grosso modo, ya estaba construido en todas sus partes. El método que los españoles utilizaron para trabajar en todos los órdenes económicos y públicos fue reunir fuerza de trabajo. La mano de obra de los indios de Tepozcolula está en toda la construcción, en todas las partes de las construcciones, de los edificios que constituyen el gran conjunto conventual de Tepozcolula. Y aunque el trabajo era forzado, había también un fervor de estar construyendo un teocalli o de estar construyendo, porque también así se fabricaron, digamos, las estructuras prehispánicas, las pirámides y los palacios y los espacios religiosos
pues con mucha mano de obra y con mucha producción de cal, con mucha recolección de piedra y subida de piedra, con fuerza humana. No donde nada más veas una vírgula o una águila mexicana, etcétera, está la huella de indios. Está en toda la obra constructiva, está en el acarreo de los materiales, desde las caleras, desde las canteras, en la talla misma de la piedra, en la ejecución de las cimbras de madera, el amontonamiento de tierra para hacer esas altísimas construcciones, por ejemplo, ¿no? Lo primero que se construye del conjunto conventual es la capilla abierta, que sobresale por su magnitud, masividad, iluminación y volumetría. En contraste, el templo cerrado, construido más tarde, y el claustro adosado a este son mesurados y mucho más sencillos. A pesar de ello, el conjunto conventual guarda una equilibrada composición arquitectónica. Aunque sean de medianas proporciones, la iglesia conventual y el claustro no son menos importantes. La iglesia, originalmente de una sola nave y techo de madera, a la que se le adosaron el crucero y bóvedas un siglo más tarde, sugiere austeridad y recato. Su presencia masiva, casi un volumen cerrado, refuerza la presencia suspendida de la gran capilla de indios. Faltaba incluso la decoración didáctica, simbólica del interior, también fue constatada y posiblemente concluida hacia 1581-82, ¿no? Más o menos. Contiene en su interior una variada colección de objetos litúrgicos. Tenemos una buena colección de escultura, retablos, pintura, ¿no? Pinturas de diferentes dimensiones, tamaños, calidades, pero en general son calidades muy buenas, son muy buenas obras, facturas muy bien realizadas, muy bien ejecutadas. Destacan 2 retablos de estilo barroco de gran dimensión, con imágenes de bulto talladas y pinturas en madera. El del Descendimiento, ubicado al centro del templo, y el del Señor del Perdón. El convento, repartido en 2 plantas, en la planta baja las áreas comunitarias, en la planta alta las celdas. El convento, como todos los que se construyeron durante el siglo XVI, responde a una reglamentación oficial por parte de las autoridades españolas que pretendían mostrar austeridad, pero dominio y contundencia. En 1598 se dice que el claustro de Tepozcolula servía hasta para 12 religiosos. Pero además de esa parte nuclear de la casa, de la vivienda de los frailes, como lo dicen así los cronistas, había caballerizas, había huertas, debió haber habido molino, debió haber habido un estanque para criadero de peces. El claustro alberga una colección de óleos del siglo XVIII de estilo barroco que sobresalen por sus dimensiones, temática e intención. Lo que las distingue es que son de gran formato, son medios puntos y que están prácticamente elaboradas para ser vistas por la congregación en su momento, por la orden dominica que estaba aquí, que vivía aquí, que les recordaba el tema que es la vida de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? Eso es lo que las hace interesantes, importantes. El nacimiento del santo patrono de la orden, su bautizo, milagros y varios pasajes de su vida están retratados en estos lienzos que servían para recordar a los religiosos los preceptos de la orden. Aunque no se sabe el autor o autores de las obras, se advierte de su buena factura y ejecución. Y su singularidad me parece a mí que es la colorimetría. Tienen estos tonos ocres que no es... tú ves obras barrocas, tú ves colores un poco más brillantes. Aquí los colores son un poquito más pardos, más a los ocres amarillos, sombras, ¿no? Grises, más neutros. San Pedro y San Pablo Tepozcolula
Es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura al servicio de una conquista espiritual. Y sin duda los misioneros tuvieron éxito. Su escala imponente era un mensaje constante que recordaba a los nuevos fieles la autoridad de su nueva iglesia. Pero los indígenas se identificaron con el edificio al grado de hacer lo propio y acudían en masa a celebrar la liturgia en ese enorme atrio. ¿Qué distingue a Tepozcolula de otros asentamientos novohispanos? Tepozcolula sí es un lugar de caciques y de caciques indígenas. Está frente al templo y al atrio de Tepozcolula, exactamente del otro lado, más arriba, en el plano de la capilla de Tepozcolula, está la casa de la cacica que ha sido restaurada por la familia Harp, y que es una casa del siglo XVI, pero neoprehispánica en el siglo XVI, lo cual es muy bello, porque pues tiene arreglos prehispánicos, pero fue hecha en el siglo XVI porque es una cacique. Cuando hablamos de cacique, hablamos de una palabra que viene del Caribe, que quiere decir pues esa persona que hace la transición, el que opera por otra persona, el intermediario, ¿no? Entonces da un fenómeno único, una especie de complemento entre lo que es la casa del cacique, rematando el eje de lo que es la capilla abierta. Donde, vamos a decir, el constructor o el arquitecto, el alarife español dirige esto, dirige a los mixtecos, pero al mismo tiempo el arquitecto mixteco va a ser la última gran obra de la Mixteca. Pero lo que hacen no es cualquier cosa, o sea, hacen este palacio mixteco todavía en una pureza impresionante. Digamos, son cuatro cuerpos principales que van definiendo un patio donde la residencia del monarca, digamos, es la parte más alta, pero tiene otros 3 cuerpos bastante importantes. La Casa del Gobierno Indígena no solamente reunía salas para la reunión del cabildo de indios con sus alcaldes y regidores, sino también contaba con salas, con habitaciones, con palacios construidos en diferentes épocas y por diferentes caciques para que ahí pudieran vivir y tener sus huertos y sus jardines las gentes, el grupo de poder en ese momento. Entonces va a ser una serie de incorporaciones, arcos en las puertas, balcones, etcétera, que va a tomar del convento dominico que se está haciendo 2 cuadras más abajo, ¿no? Entonces esta combinación de una arquitectura muy pura con pequeñas incorporaciones españolas es una cosa única en América y en México, ¿no? En Mesoamérica. De hecho, hay un momento donde estas 2 culturas conviven, vamos a decir, armoniosamente, ¿no? Del conjunto integrado por la capilla abierta, el templo y la casa conventual, sorprende la capilla abierta o de indios, una de las obras más importantes del siglo XVI. Este edificio sí se concluye en un breve tiempo, porque ya hacia finales del siglo XVI pues empiezan a hacer ya construcciones cerradas, es decir, iglesias como las que conocemos, ¿no? Entonces aquí esto es más temprano, porque es cuando la evangelización se inicia. Pero el caso es que esta capilla es la capilla abierta más grande del mundo. En primer lugar, porque esta idea de las capillas abiertas es sobre todo sucede en México, donde había grandes volúmenes de población a ser cristianizadas. El uso de esta aportación arquitectónica que se extendió a lo largo de la Nueva España durante toda la colonia, pero sobre todo durante el siglo XVI, fue sin duda eficiente y práctica, elemento esencial para que el mensaje evangelizador llegara al mayor número de personas. Tiene esta extraordinaria condición que se corresponde con la densidad poblacional y con la capacidad
de organización, de poderío de los caciques, de solicitar, de exigir a los indios su participación. El hecho importante es la población que había aquí. Entonces, si había una gran población indígena que estaba acostumbrada a ceremonias al aire libre, como son todas las ceremonias prehispánicas, por eso se crea y se inventa este tipo de edificio, que es una capilla abierta que no es otra cosa más que un gran ábside cubierto, y los fieles pues estaban afuera, al aire libre, ¿no? Creo yo que ese fue uno de los inventos importantes que hacen los frailes evangelizadores. La capilla abierta, término introducido por primera vez en las décadas de los 20 por Manuel Toussaint, quien destaca la similitud que guarda con el teocalli indígena, es el resultado del encuentro de dos mundos con diferentes concepciones espaciales y diferente fe, pero conocedores de la arquitectura y del uso del espacio. Todos los lazos de identidad que se fueron estrechando en esta grandiosa arquitectura no solamente fue religiosa, fue política, y mucho peso de político, fue económica, ostentación a los demás, competencia, mostrarle a los yanguitecos que ellos también podían construir y que podían hacer grandes cosas para Dios, grandes obras. Pero ellos se van a calidad, ¿no? Hacen una capilla abierta que es una cosa pasmosa por su belleza, ¿no? Y por su concepción arquitectónica. En ningún otro lugar del mundo yo he visto una capilla abierta y un espacio público tan perfecto. Es totalmente de unas proporciones estéticas muy grandes que inducía la armonía a que la gente estuviera contenta, que la gente sintiera que era una fiesta pública y que era una ceremonia pública y que la hacían suya, independientemente de otras prácticas personales, individuales que tuvieran. Toda la composición arquitectónica de la capilla abierta surge de un esquema geométrico, heredado quizá del gótico, que aunque tuvo su auge en el siglo XII, en el momento de la construcción de la capilla, estaba vigente en la Nueva España. No hay en México un juego geométrico de la complejidad que tiene la capilla abierta. Y bueno, responde a esta geometría hexagonal. La concepción espacial y el diseño de la bóveda de nervaduras de la capilla de Tepozcolula nos lleva a ponderar el uso de una geometría de la esfera para poder trazar esa extraordinaria bóveda, ¿no?, armada a través de nervaduras. La capilla abierta es una cosa muy especial porque en efecto, ¿no? La planta es un hexágono y bueno, toda la proporción geométrica está basada en la raíz de 3. Es una gran aportación occidental que se suma a esta gran obra artística del ser humano en el mundo cristiano, pero también en lo que denominamos universo. Este juego de hexágonos de los nervios que van definiendo triángulos encontrados, en el borde se van rehaciendo una serie de flores de lis y en los centros hay, en los cruces e intersecciones de cada uno de los nervios de estos triángulos, se van dando estos nodos que lleva cada uno estas estrellas que finalmente van a reproducir en todo lo que es la cúpula central
Pues una recreación de lo que es el firmamento, el cosmos, la bóveda celeste. La capilla abierta de Tepozcolula, la bóveda de la capilla abierta de Tepozcolula es el elemento más complejo que se diseñó en toda América, bueno, evidentemente en el siglo XVI. La cúpula está conformada por piezas llamadas dovelas, con una clave superior que equilibra los esfuerzos en forma similar a como lo hace un arco. Para tomar los esfuerzos laterales que genera esa bóveda, hay hacia el frente, digamos, como parte del hexágono, estos dos contrafuertes exentos, que se abren como grandes brazos a la plaza en sí. Entonces, formalmente tiene una riqueza impresionante. Ya independientemente de la parte geométrica, la parte estructural y la calidad de resolución, ¿no? La magnificencia de la bóveda de tracería con base hexagonal de Tepozcolula se debe no solo a sus proporciones, sino también al obligado desarrollo estereotómico. Es una cúpula enorme que presenta dificultades porque no está construida con elementos contemporáneos, no está hecha en una estructura de acero o no está colada en cemento, sino que está hecha a base de piedras que se van acomodando y tiene una pieza clave, una pieza que es la cerradura para mantener todo ese conjunto de piezas juntas en esa forma, ¿no? La estereotomía es la técnica arquitectónica en la que el apilamiento de partes que se cargan unas a otras por medio de la compresión transmiten los esfuerzos al suelo en un sistema estructural continuo. Es la arquitectura masiva, pétrea, pesante, la que se asienta sobre la tierra como si de ella naciera. No se sabe con precisión el momento en el que empezó el deterioro del conjunto conventual. Su mejor momento económico fue el 16, el 17 ya está totalmente colapsada, como lo señala Burgoa, la economía, en el 18 pues aún más. Entonces estos edificios dejan de recibir mantenimiento. Es que ya la capilla abierta de los indios ya no se utilizaba en el siglo XIX. Así, todavía en el 18 hay referencias, pero para el siglo XIX ya no. Ya para 1923, Manuel Toussaint hace una descripción de las condiciones del conjunto y los estragos que han causado en él el paso del tiempo y el abandono. Porque esta zona muy sísmica de la Mixteca sufrió varios temblores, sobre todo un temblor que arrasó parte de Oaxaca y de la Mixteca. Cada vez que había un sismo, y aquí son muy frecuentes, se caían piedras de lo que quedaba de la bóveda. Entonces estas vigas que enlazan los muros se pierden, entonces los muros quedan sueltos. Al quedar los muros sueltos en una tierra sísmica, es muy fácil suponer lo que pasó, ¿no? Uno de los muros intermedios se colapsa, se lleva una tercera parte de la bóveda central, ¿no? Entonces crea un gran hoyo ahí. Sin embargo, sobreviven 2/3 partes de esta bóveda. Y aquí en el pueblo pues decían que venían aquí los niños a jugar a las ruinas. Así hablaban de eso, ¿no? Y porque pues además era un edificio que sirvió también de cantera para construir otras casas, ¿no? Pues aquí había material que se lo llevaban. Yo incluso cuando conocí Tepozcolula en 1979, me pareció impresionante ver esa monumental obra con la bóveda agujerada. Y después tenemos documentadas una serie de fotos donde poco a poco se va perdiendo la bóveda central, y hasta que llegamos a los años 90, que nosotros estamos por allá, donde están únicamente ya la bóveda, de las bóvedas solamente quedan los arranques.
Pero no solo los movimientos telúricos deterioraron el patrimonio del conjunto. Las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento hicieron estragos no solo en el edificio, sino también en los tesoros que guarda. Vamos, están destinadas a este sitio, en toda teoría deben de ser parte de este claustro. Se conservaron, estamos hablando que están prácticamente a la intemperie. Han podido trascender a nuestros días, sufren los procesos naturales de envejecimiento como nosotros lo sufrimos, también las obras lo sufren. Se oxidan los barnices, se oxidan las telas, entonces hay que estarles dando mantenimiento. Cuando no hay mantenimiento, pues también hay muchos problemas de deterioros, ¿no? Y su retablo central, que estaba cambiado porque hubo una gotera muy grande, porque se tronó la techumbre, las bóvedas de la iglesia. La cantera es la parte sustancial del edificio. Todos sus elementos son de piedra tallada, por lo que la calidad, extracción y talla de la piedra fueron el primer reto que enfrentó el equipo de restauradores. Nos pusimos como premisa encontrar la cantera con la que fue construida esa capilla abierta, que es una cantera que va combinando el rosa con el gris, o sea, va pasando del rosa al gris. Encontrar el banco de cantera original supuso un mes de exploración y búsqueda, de investigación entre poblaciones y cerros. En el barrio de Yucumesa, a 9 kilómetros del convento, muy cerca del camino real a Yanguitlán, se encontraron los vestigios de la antigua extracción. Y la encontramos en la punta de un cerro, pero entonces había que explotar una cantera, y explotar una cantera que no se explotaba desde el 16. No está tan sencillito, ¿no? O sea, es una actividad pesada. Tuvimos que hacer camino para poder llegar a la cantera y tuvimos que mover una cantidad de tierra impresionante para llegar a los estratos con piedra suficientemente dura para poder ser utilizada en la capilla. Que la piedra la hemos seguido sacando del mismo lugar que lo sacaron los alarifes, los arquitectos del siglo XVI. Tenemos las mismas minas, las mismas canteras de donde se saca la piedra de la cual se ha hecho todo. El reto que se impuso el equipo de restauración fue reconstruir la capilla en condiciones semejantes a las que fue construida en el siglo XVI. Resolver la cúpula geométricamente, como lo debieron haber hecho en esa época. Ahora, deducir la geometría, pues bueno, fue pura geometría, estereotomía, pues, cosas que ya nos enseñan en la escuela. Decimos, pero ¿dónde encontrar las intersecciones, los lugares de las intersecciones? Lo desarrollamos de una manera teórica con una geometría, la geometría del hexágono, que va haciendo una serie son triángulos que se van encontrando volteados como una estrella de David, que te van dando cada vez puntos, y haces otra vez sobre ese hexágono que te queda central, haces otra vez el juego geométrico y te van dando otros puntos.
Y nos dimos cuenta, evidentemente, que todos estos puntos era el lugar de los nodos. Tan, tan. O sea, aquellos, los del 16 resolvieron geométricamente, sino, o sea, sí sabían, pues, ¿no? Entonces, para mí quedó absolutamente claro que cada uno de estos puntos, incertidumbres, pues eran muy certeros. O sea, era el lugar de las intersecciones de las líneas del hexágono. Todo empezó con la proyección geométrica de esos nervios a partir de los arranques, que era de lo único de lo que había evidencia. Esta es una animación que pretende mostrar la estereotomía de la bóveda. No es precisamente una recreación de cómo se construyó la bóveda, sino que lo que pretende es mostrar la cantidad de piezas que están involucradas en la construcción de una obra de esta magnitud y por otro lado entender la complejidad de cada una de estas piezas y del ensamblaje. De alguna manera queremos mostrar que estas bóvedas tienen una calidad de ejecución similar a la que hubo en Europa durante el siglo XVI y pues años anteriores. En otras palabras, puede pensarse que es comparable con cualquiera de las bóvedas góticas que se hicieron para las grandes catedrales en el continente europeo. La proyección permitió conocer la estructura de la bóveda, el número de piezas y sus formas. Se detectaron así 50 nodos o intersecciones mayores, donde había que tallar piedras de 3 toneladas, más las piedras menores, que eran un número impresionante. Teníamos que esa resolución geométrica en papel dársela a los constructores, que la entendieran y que la hicieran en piedra. Entonces toda esa transmisión de conocimiento, de pieza a pieza resolver geométricamente, nervios que van viajando sobre una esfera en doble curvatura, pues no era cualquier cosa. Pero eso lo pudieron hacer en el siglo XVI, entonces nos lo planteamos como reto, un poco tratando de entender cómo hicieron aquello, ¿no? Cómo hicieron esa transmisión. Así fuimos encontrando todo. Y después, bueno, pequeños ajustes a las irregularidades de la realidad, ¿no? El trazo del hexágono tiene un error de obra de alrededor de unos 16 centímetros, que eso nos complicó la restauración porque habría que seguir con ese hexágono deformado. A pesar de la perfección del trabajo original, no había 2 piezas iguales, y todas debían embonar y actuar entre sí, gracias a la gravedad y al juego de fuerzas y presiones. Hubo que reconstruir más o menos un 60% de ella, pero había toda la información. En eso no había dudas, porque no se puede decir que inventamos la bóveda, no, pues estaban todos los arranques de las bóvedas y lo único que era necesario pues cerrar la figura, y eso pues, geométricamente se podría hacer. Aunque los materiales son los mismos, el sistema constructivo es el mismo, pero sin embargo pues ahora sí se trabajó con toda la tecnología disponible en la actualidad. Grúas, análisis ya de contrasismos en computadoras, hay muchas cosas que están detrás de todo esto, ¿no? El interés por recuperar San Pedro y San Pablo en Tepozcolula, en especial su capilla de indios, data de por lo menos finales del siglo XIX. Sin embargo,
A pesar de los constantes intentos y buenas intenciones, el patrimonio amenazaba con desaparecer. No es sino hasta 1995, cuando funcionarios de los gobiernos estatal y federal, autoridades del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, afrontan el reto de empezar la restauración. Primero fue la bóveda central y ahora ya, muy recientemente, hemos terminado la parte de los coros y toda esta zona que ven actualmente. Se arregló también el atrio, es otra de las cosas que hemos hecho. La barra atrial, se pusieron los canales para la circulación del agua, porque antes aquí frente a la capilla se hacía un pantano, ahora ya no, eso ya está eliminado, y pisos que no tenía, pues aquí era tierra suelta. Entonces se completó todo el conjunto. El trabajo hubiera sido imposible de realizar sin la participación de Fomento Social Banamex, del taller Max Cheto, de alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y, por supuesto, de la comunidad de Tepozcolula. Desde luego estamos ahorita trabajando en la restauración del convento, que es un convento pequeño, de un solo piso, de un solo nivel, no es como Yanguitlán o Santo Domingo, que tienen 2 niveles. Y desde luego es un edificio mucho más pequeño que los otros. Ahora es también importante la iglesia. En la iglesia pues, se conservan obras de arte importantes, como es el retablo central, que estaba a un lado, seguramente en el siglo XIX, lo cambiaron de sitio para reemplazarlo por un retablo neoclásico que afortunadamente el retablo barroco no lo tiraron como sucedió en muchos lugares. Y lo que hicimos fue reunir todas esas piezas y volver a armar el retablo que da las medidas exactas del edificio. Como parte de la recuperación del conjunto, en 2010 también se restauraron los 8 lienzos del claustro, trabajo a cargo de la Coordinación Nacional de Conservación. Nosotros en la cuestión de restauración y de restablecer un poco las policromías, que hablamos de varios niveles. O sea, primero atendemos la parte estructural, eso lo atendemos ya sea con un rentelado, a lo mejor con una banda, poniendo injertos con tela, haciendo rezanes en las áreas faltantes, y la parte que es un poco más delicada en intervención, además de la limpieza de los barnices, es la reintegración cromática. Para la reintegración de los elementos faltantes, se utilizó la técnica de rigatino, es decir, delicadas rayas en tonos neutros que por su efecto de vibración cromática neutralizan el fondo y permiten leer la obra. Tuvimos que aplicar grandes extensiones de rezanes, grandes extensiones de reintegración. Sin embargo, podemos al día de hoy decir que tenemos una obra integrada, que podemos entender, que podemos leer. Entonces aquí vemos el origen pues de este lugar, que en sí mismo tenía que ser restaurado por varias razones. En primer lugar, porque es la capilla abierta más bella, más grande de México y de América. En segundo lugar, porque es una obra singular en el mundo del arte, porque estaba muy deteriorada y cuando empieza un deterioro se puede llevar a mayor deterioro. Y en tercer lugar, para volverle a dotar a la población de sus tradiciones, de sus puntos de cohesión, de conocimiento, de intercambio social, etc. Es importante que nosotros, en nuestro presente, tracemos caminos en favor de la conservación de nuestro patrimonio. Estos caminos son muchos y los criterios son más. Ha sido para mí, pese a que en un principio me resistía a que se le restituyera, porque eso no fue restauración, se le restituyera, es un término más adecuado, se le restituyera la bóveda a la capilla abierta,
porque quizá tenía esta visión romántica de ver el pasado como una reliquia, un vestigio, una ruina, y no veía más allá de ciertas necesidades sociales y de pensar en cómo prolongar la vida de esas ruinas para los que estamos viviendo ahora y para las generaciones futuras. Cuando tú rescatas tu patrimonio, cuando tú lo dignificas de alguna manera, lo redignificas porque fue muy digno, la gente lo entiende así, ¿no? ¿Cuál es la nueva vocación del conjunto conventual? Será más bien un espacio para entender la arquitectura colonial, virreinal y la arquitectura sobre todo esta de capillas abiertas y sobre todo tener un museo prehispánico sobre la tradición de Tepozcolula. El convento, ahí hay un centro de Lina de arqueólogos, de investigación arqueológica. Están haciendo excavaciones en la parte antigua del cerro, de lo que le llaman las ruinas primitivas que había aquí, ¿no? Y hay un grupo de arqueólogos que están trabajando ahí, entonces están haciendo clasificación de todos los materiales que se han encontrado y se están haciendo todos los estudios arqueológicos correspondientes al llamado Pueblo Viejo. El edificio y lo que tiene adentro es un recurso no renovable, que ha sido restaurado, cada pieza, cada tela, cada cuestión histórica que hay en esos elementos y que nos pueden dar una idea muy bien de esa sociedad del siglo XVI, que es una época maravillosa porque es el punto de contacto. Evidentemente que esto es un recinto religioso, entonces tiene una serie de cosas, por ejemplo, la capilla abierta pues tiene su altar, ahí estaban las huellas, todo esto, ¿no? Porque no se inventó nada. Entonces, en lugar del retablo ese que desgraciadamente se perdió, pues se puso esa cruz que ven ahora, porque la capilla pues sigue estando al uso. Esto se usa como iglesia, ¿no? Aquí ha habido ya ceremonias, hubo una confirmación el año pasado que vino el arzobispo de Oaxaca. Se hizo una misa, una misa concelebrada de varios sacerdotes y pues cuando tú ves 3,000, 4,000 personas que no viven ahí pero que llegan de varios pueblos, pues sí sientes la piel de gallina de ver cómo se lleva a cabo un fenómeno religioso, pero que es al mismo tiempo un teatro abierto. Entonces, esto sigue teniendo vida igual que antes, ¿no? Yo creo que sí es un elemento de orgullo, la gente lo vive como tal, ¿no? Creo que debe de apropiarse de su espacio y usarlo plenamente como se merece, ¿no? El bien común por excelencia que posee una comunidad es su espacio público. Es donde se desarrolla la vida social. El patrimonio monumental es parte de ese espacio público, de ese espacio compartido, propio y ajeno a la vez, elemento de cohesión y distintivo de una sociedad. Pues no solamente hay que ver por la conservación, que es nuestra obligación, sino asociarnos con otros proyectos que nos conecten con la realidad económica, que algo que detone más la visita cultural de nacionales y extranjeros. Esto que se llama turismo cultural, que es vincular la cultura sin hacerle daño. En Tepozcolula, como en los edificios góticos, se sugiere no solo una técnica de ejecución perfecta, sino también un gusto nuevo y un aprecio de la geometría como base de su arte. Realmente nadie que pase por esos lugares puede salir de ellos sin verlos y quedar inmune a la belleza, a la estética de esos sitios. Bueno, ahí está, ahí está hecho. Evidentemente se han llenado la boca y la han criticado como han querido, pero el trabajo está hecho y está muy bien hecho. Se hizo de una manera muy depurada.
la arquitectura es masiva, bella, contundente. Este juego geométrico de arcos desfasados unos de los otros dan una sensación de profundidad y perspectiva que aumenta cuando el sol declinante proyecta las sombras de los arcos en el muro que remata el fondo del conjunto. Esa visión, hoy posible gracias al trabajo de reconstrucción, hace que todos los esfuerzos para poner en pie al conjunto hayan valido la pena. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.